Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el primer programa de 2018. Continuaremos con nuestros análisis, comentarios sobre la actualidad en la provincia de Cádiz y hoy con el equipo habitual, con el equipo titular del programa, Manuel Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garofano. A ellos les proponemos como elemento de reflexión, en primer lugar, un análisis de cómo ha resultado el tricentenario del traslado a Cádiz de la Casa de Contratación. Se conmemoró en el mes de mayo del año pasado y a lo largo de todo el año pues ha habido exposiciones, conferencias, hubo una regata que creo que organizó el Ateneo, algunas entidades privadas como la Cámara Oscura tuvieron programación propia, el Museo de Cádiz tuvo algunas actividades. ¿Cómo veis las actividades desarrolladas con motivo del tricentenario? Si esperabais más o ha resultado conforme esperabais. No sé, Rafael, empieza tú. Bueno, quizás esta celebración estaba demasiado próxima a la anterior celebración de la Constitución, ¿no? Y en Cádiz, dada la entidad de las empresas, su peso específico, su disponibilidad económica y tal, es muy complicado basar una programación en las aportaciones colectivas y que las instituciones se dediquen a aunar y a conjugar fechas y tal. Eso en Cádiz es muy difícil. Aquí tiene que ser la administración la que se convierta en la locomotora que pone la mayor parte del presupuesto de organización y que las entidades privadas, las empresas, colaboran. Si no es así, es muy difícil. Entonces, yo creo que en una situación de asamblearismo, de consultas populares, de transversalidad y tal, se quiso jugar con eso. Es decir, que no vamos a programar nada. ¡Uy, qué moderno! Y vamos a recibir a todos los colectivos y entidades y los vamos a organizar y tal. Es decir, que cumplía la modernidad de la forma de programación, pero sin la necesaria consistencia que después se ha notado, ¿no? Que después se ha notado mucho. Enrique. Yo me gusta, digamos, la evaluación correcta de un acontecimiento como este. Nadie duda de la importancia de conmemorar lo que fue para Cádiz una maravilla, ¿no? El que viniera aquí, que el monopolio de India viniera a Cádiz. Eso supuso para una ciudad que venía pasándolo mal desde el asalto holandés, venía pasándolo mal, que en fin, una ciudad que había sido destruida, robada, saqueada, incendiada, etcétera. Eso, vamos, el Cádiz que tenemos ahora es el Cádiz que viene de ese hecho, de esa decisión de la corona española, ¿no? De trasladar a Cádiz. Pero si pensamos en otros acontecimientos, por ejemplo, el primer centenario de la Constitución de Cádiz, que es el otro gran hecho de la ciudad, vamos, el hecho definitivo. El acontecimiento, o sea, el resultado, lo que deja el primer centenario es un museo, el Museo de las Cortes. Sí. ¿Qué deja el tricentenario? ¿Ha dejado algo? ¿Deja una huella física, un monumento? Porque yo siempre recuerdo y digo que conmemorar significa recordar juntos. ¿Hay algo físico, tangible, visitable, estudiable, que se pueda ver de los 3 siglos de la llegada a Cádiz No lo hay, no se ha pensado en eso, no hay nada, no hay ni siquiera una parte de un museo de la ciudad va a tener
los documentos más importantes que se han podido buscar, o no se ha hecho un encargo a los historiadores para que desarrollen sus tesis. Aquí falta siempre el factor educativo, falta el factor. Yo creo que y falta eso, y viendo la polémica que existe hoy, se le podía indicar que el tema de la aduana, ¿no? viniera de allí, y entonces ya tenemos el sitio, no hay ni que tirar, ni no que tirar, nada. Yo creo, bromas aparte... No he entendido bien el chiste de la aduana. Es que la aduana tiene tan poca gracia. Es un chiste lo que has hecho tú. Hombre, yo digo que está la cosa muy mal de recortes. Es que la aduana No tiene tan tenemos poca otras gracia. posibilidades económicas y estamos con una polémica, pues mira, pues vamos a hacer que este sea un exponente luego hablamos de la aduana. Vamos al de tricentenario. aquello que tú dices, que tiene que haber algo físico que se recuerde. No tiene que haber nada físico. Lo que tiene que haber es capacidad de gestión, mi querido amigo, de unas a otras administraciones. Y en el caso este, que tú en algo has participado, o por lo menos has estado, se hizo una gran labor en la conmemoración del 12. Pero yo no estuve en el primer con referencia, centenario. En el primer centenario no estuve. No, primero no. No, pese En 1912. pese a la blancura. Enséñame el DNI. Pese a la blancura que tengo. En la última conmemoración se hizo un trabajo magnífico de captación de fondo de comercio iberoamericano, que hasta entonces se tenía prácticamente pues tapado. Bueno, pues la administración que llega al menos tenía que haber fomentado ese magnífico fondo de comercio, y a lo mejor hubiera sido el momento de ver si lo que se había hecho en aquel momento tenía algún rendimiento. Sin embargo, me consta que no solamente no se ha hecho nada, sino que se ha ignorado. Emilio, no voy contra ti, pero cuando dice se hizo, ¿eso qué significa? ¿Que se hizo solo o hubo alguien que lo hizo? Perdona, yo he dicho la anterior administración, o sea, del Ayuntamiento Teófila de Martínez, Cádiz. Teófila, ¿no? Vale, sí, muy bien. Vale. Pero es que yo no le pongo nombre, porque, ¿sabes por qué? Pero ella porque fue la que se partió el sí, alma en esto. Vamos a ver, si ya todo el mundo sabe que tú al final tienes que poner muy bien a Teófila, y yo me encanta porque es muy amiga mía, es muy amiga pero mía. Yo no lo hago porque sea amiga mía, sino porque yo soy más amigo de la verdad. Bueno, perfecto. Y del departamento del 12, todo lo que tú quieras. Y departamento del 12 también, pues estuviste allí, has estado en... Por eso sé algo de esto. En el conocimiento. Pero es que al final, Enrique, me hace que me salga de mi discurso. Se te ha cortado la mayonesa. Bueno, yo lo que trato de decir es que las administraciones, la de Teófila, la de Carlos Díaz, y así nos vamos hasta la que queramos, se supone que deben ir sumando para que esa ciudad, en todos los aspectos, el que viene de lo que hay, continúe. Cuando ha dicho Rafael, es que hay muy poco tiempo desde una celebración a otra, la sensación que a mí me da es, claro, porque hay que empezar de cero. Y no hay que empezar de cero. ¿Qué se ha hecho anteriormente? ¿Es posible que de eso que se ha hecho magníficamente por Teófila Martínez, para que te quedes tranquilo, se puede sacar rendimiento a eso? ¿Es posible que algo que hizo Carlos Díaz en su día, en la siguiente administración, pudiera haber continuado? El gran problema que hay en la política en general es que el que viene quiere hacer borrón y cuenta nueva, y que sobre todo no se conozca nada del pasado. En una ciudad que no hay dinero, que no hay capacidad de patrocinio, que hay nefastos gestores para este tipo de cosas, pues ¿qué vamos a pensar? ¿Qué pienso yo? Bueno, pues que tenemos lo que nos merecemos, y que habrá, pues eso, como ha dicho Rafael, que pueda poner al final la administración, porque no hay recursos de patrocinios de privado, porque no se saben buscar, porque me consta, y no voy a nombrar a nadie, que sí se ha llevado a gente importante a sitios importantes en Madrid, y después algunos se han quedado con la cara diciendo, bueno, ¿y este para qué ha venido? Por lo tanto, la imagen que hemos dado aquí siempre en este aspecto de la administración ha sido negativa. Si el que está en el mundo sabe dónde se cuece todo en el ámbito nacional, dónde están las empresas, aquí hemos tenido el tema en Cataluña, ¿no? Al final, cuando ha habido un problema, las empresas se van a Madrid. Bueno, pues en Madrid, en la sede, digamos, nacional, es donde se cuece todo, de las grandes empresas, de los grandes recursos. Eso que debería tener, ¿cómo te diría? Desde Cádiz y las circunstancias, una cierta delegación y dedicación, no se ha hecho. ¿Qué te quedará al final? Pues la fotografía de la presidenta de la Diputación, porque claro, paga a los medios tanto, y que salga esto, entre la publicidad que yo me hago y las 4 cosas que tengo, más el tema asambleario, pues que queda en otra feria pequeña, donde los políticos hacen su foto. Yo de todas formas, yo creo que hoy hay una dificultad objetiva, independiente de la administración que sea,
de esta administración, de la anterior o de la que venga, hay una dificultad objetiva para celebrar las grandes conmemoraciones históricas. Porque las grandes conmemoraciones históricas han pivotado siempre sobre dos cosas fundamentales. Una, la aportación institucional, que era muy importante, muy importante. Y hoy esa pata, diríamos, pues está seca. Las instituciones no tienen para gastarse el dinero, la preparación, porque claro, estamos hablando de acontecimientos que necesitan de una gran tramoya, preparación, etcétera. Y el otro pie sobre el que pivotaban eran los grandes patrocinios. Y los grandes patrocinios hoy van buscando acontecimientos más puntuales, pero de gran efecto mediático. Y hoy, ¿a dónde se dirigen? Pues a exposiciones, magnas exposiciones como en el Prado, la de Rubén o la de Velázquez, en Sevilla ahora la que se ha preparado sobre Murillo, en el Thyssen Antonio López, ese tipo de actos. Por tanto, hoy la conmemoración de esos grandes acontecimientos históricos tiene dificultades, grandes dificultades, y sobre todo cuando decimos el año de, porque la Constitución del 12 no es solo hacer un acto el día 12 de marzo, ni esto era hacer un acto el 17 de mayo porque se cumplía el 300, sino que se dice además un año dedicado. En esas circunstancias actuales y esa dificultad, yo creo que esto del tricentenario ha pivotado solo sobre las espaldas de la Diputación. Y eso hay que reconocérselo. Hay que reconocer que es la única institución, y prácticamente, salvo pequeños patrocinios, que se ha echado sobre sus espaldas la organización de un programa que yo creo que ha sido digno, sin pelotazos. Ahora que estamos en el carnaval, no ha habido grandes pelotazos. La exposición que se hizo no era una exposición que tuviese, diríamos, un sustento importante, y bueno, y sobre eso se ha salvado, porque si no hubiese sido por eso, pues ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni la Administración Central se ha conmovido ni lo más mínimo en relación a eso. Por tanto, yo creo que hoy habrá que replantearse, y tendrán que ir replanteándose esas conmemoraciones, cómo se empiezan a hacer de otra forma, porque tal como ahora se había entendido con esos dos pivotes, difícilmente, porque claro, un patrocinio que dure un año de actos, pues eso es complicado, salvo que sean temas que tengan mucho escaparate. Y sobre todo cuando esos acontecimientos históricos se hacen en ciudades medias, de tipo medio, que son ciudades que no tienen gran riqueza de ningún tipo, pues eso es muy complicado. Y aunque se intente, pues yo creo que ahí es donde está ahora mismo la dificultad. Entonces, tú sabes el tiempo, con esto un pequeño, yo lo digo por experiencia con la inauguración del puente, que después no quiso el Ministerio, pero estuvimos en la captación de un patrocinio. ¿Sabes el tiempo que tienes que estar para eso? Tienes que estar como 4 o 5 años antes. Tú no puedes coger y llamar a Mafre o a Coca-Cola 6 meses y le dices, mire usted, que me tiene usted a 3 millones de euros para la semana que viene. Es que ni te escuchan, vamos. Sí, que a lo mejor, aceptando vuestros criterios, a lo mejor un fallo ha podido ser el desplegar durante el año una programación muy diversa y muy dilatada, cuando a lo mejor la programación debía de haber empezado por constreñir los actos, las finalidades, a lo mejor ocupando el año, pero en menos actos, y allí volcar todas las energías, los pocos dineros que hubiera, y no dos pliegos de programación. Porque Rafael, mira, Rafael, bueno, Manolo, que ahora mismo, o sea, mañana alguien encargue a alguien que le diga cuáles son las próximas centenarios, acontecimientos, y que haya una relación de esos hechos que se valoren políticamente y se empiece a trabajar. Pero yo lo que me refería, yo coincido con Rafael, que no sea una improvisación, mira, que el domingo. Hombre, yo coincido con Rafael. Primero, Cádiz no es una ciudad que aguante un año
de una conmemoración, de una importancia histórica tremenda, pero si quiere muy constreñida a lo académico. No es un acto que la gente vaya a ir en masa a hacer cola por el acto. ¿Qué ocurre ahora, por ejemplo, con Murillo en Sevilla? Bueno, pues que sí, es el año, pero de ese año lo que va a quedar es la magna exposición, que va a durar 3 o 4 o 5 meses. Pues mira, Manolo, me lo pone perfecto. Murillo tiene una importancia en Cádiz estupenda. ¿Hay previsto alguna cosa del año Murillo en Cádiz? Cuando además aquí se cayó y aquí se enfermó. Aquí, pero que cuando él estuvo pintando, y aquí tenemos Murillo magnífico. Que a lo que me refería, y ya con eso no voy a seguir incidiendo. ¿Hay alguna cosa programada aquí? Es que hay que replantearse eso que claro, que tiene una, diríamos, cuando se presenta pues el año, y entonces en ese año ha habido muchas conferencias a las que han asistido poquísimas personas. Y claro, se ha querido mantener, porque era el año, se ha querido mantener la llama durante todo ese tiempo, pero eso en ciudades pequeñas y en acontecimientos lejanos, y que pues no es tan fácil de mantener. Yo creo que al final en Sevilla la exposición de Murillo, las exposiciones están siendo visitadísimas, pero miles y miles. Pero estamos hablando primero de una ciudad capital de Andalucía, y estamos hablando de algo que es muy tangible, que la gente va y allí se hace una idea de quién era Murillo. La exposición de Madrid viene la gente de Madrid en el AVE a echar el día en Sevilla y volver por la noche para la exposición de Murillo. Ahora va a haber una sobre Rubén que va a pasar lo mismo, y la de Antonio López, la gente iba a Madrid a ver la exposición de Antonio López. Hay que pensar del siguiente modo, yo creo, Cádiz es una ciudad que tiene 500.000 habitantes. Bueno. ¿No? Sí, pero 500.000 habitantes, que es lo que tiene la bahía, porque además con el puente nuevo para meter coches o para venir, los trenes, tal, si la gente va, como dice Rafael, a Madrid a ver una exposición y vuelve en el AVE, ¿por qué no va a venir a Cádiz? Habría que decir que tiene 500.000 habitantes, de los cuales 200.000 son de Jerez, 90.000 son del puerto. Hay 500.000, pero quiero decir que Jerez no está incluido. No. Sí, en los 500.000 no. Hombre, ¿cómo que no? Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Puerto Santa María, Rota y Chipiona, 500.000. Sí. Tiene que meter Jerez, hombre. No metemos, que a Fernando no le gusta. Por eso te digo que entonces estamos hablando de que tenemos, pero es otra cosa. Bueno, pues 400.000. Pero ¿sabes qué ocurre? Que Sevilla se le une primero ese mercado que tenemos prestado, pero que Sevilla es el mercado del turismo internacional. A ese mercado tú le empiezas a meter una serie de acontecimientos que lo que hacen es aumentar en el catecismo ilustrado gaditano, en lo que realmente es importante es que al final, con una página pagada en cualquier medio, la presidenta o el presidente de turno diga la valoración del tricentenario. Eso es fundamental. Ese domingo, esas 2 páginas, con esas 4 páginas de publicidad, claro que se te ha ido la mitad del presupuesto. Sí. Eso es lo importante, lo que queda. Y además ves el sentimiento de ese tipo de entrevistas. Sí, y dices, ha pasado, qué bonito ha sido el tricentenario. Mira, que tienen que poner en la pantalla, mientras que tú estabas en esta elocuencia, ironía. En una esquinita, un letrerito que sitúe a los espectadores. Sí, pasó el año pasado, creo que fue San Sebastián, con lo que es capital de la cultura europea. Quisieron también que durante todo un año no dio resultado, y era con la gente aprovecha que va a Bilbao, al Guggen, para ir y con todo y con eso un año entero es muy complicado. Muy complicado. Decidme brevemente, os quedan 6 minutos, brevemente vuestra opinión sobre la reanudación del debate sobre la aduana. Me parece estupendo. Vamos, la aduana no tiene ninguna gracia. O sea, es que yo tengo una amiga que dice, es ingraciona, ha hecho un palabra nuevo. Es que no tiene gracia, hay que tirarla de una vez y descubrir, cuando los gaditanos vean el espacio abierto. ¿Qué significa eso? La que te van a dar a ti por querer tirarlo, todo tu sector, todo tu sector. Yo creo que el debate se ha reverdecido cuando ha cambiado de color político el ayuntamiento, y ha habido perdedores
del debate anterior, que ahora han dicho, las circunstancias han cambiado, y han cogido la bandera cuando antes estuvieron ahí un poco escondidos, ¿no? Yo creo que esa es la razón. Si la Junta de Andalucía hizo inviable cualquier movimiento. Sí, pero la Junta de Andalucía la que se no digo que no haya razones, el por qué la movilización otra vez de los perdedores del debate anterior. Pues yo creo porque han cambiado las circunstancias políticas y han visto que ahora tienen en el ayuntamiento un apoyo que, además de ir contra la aduana, pueden decir que son de izquierda, que antes no podían. Manolo. Sí, vamos, yo creo que entender lo que ocurrió y lo que parece que otra vez va a empezar a ocurrir con la aduana, solo es entendible desde el comprensible e irresponsable enfrentamiento que viene siendo histórico de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Cádiz. Solo así se puede entender que se hiciese la declaración que se hizo en su momento y que ahora, que se van a cumplir 9 años de la inclusión en el inventario de bienes históricos, se quiera hacer justamente lo contrario. Solo en ese contexto es entendible eso. Y yo creo que incluso habiendo cambiado las circunstancias políticas, si nos referimos al ayuntamiento, yo no sé, dudo que el ayuntamiento esté dispuesto a correr con lo que supondría, claro, por supuesto que no, el gasto del derribo, construcción del nuevo edificio, etcétera, etcétera. Y con esto termino. Y con esto termino muy breve. No sé lo que costará, pero un pastón desde luego. Pero 15 millones de euros, ¿vale? No lo sé. Hay que levantar un edificio nuevo, claro, y tirar este. Y lo que más me preocupa a mí es que este debate vuelva otra vez a dejar en un segundo plano qué se hace en la Plaza Sevilla. Sí, se quiere convertir eso en el elemento de que si no se tira no es posible la Plaza de Sevilla. Y creo que eso puede ser en algunos casos la excusa para que eso se produzca. Y eso sí que sería un gran problema. Que quedan muy pocos minutos. A mí lo que me preocupa, realmente me preocupa de verdad, es que lo voy a empezar a investigar, es por qué está Enrique Montiel en la postura de tirar en estos momentos la aduana. Eso para mí es una preocupación importante, muy importante. No, eso no es para ahora, eso investigaremos y lo hablaremos aquí. Vale, bien. Ahora, lo fundamental... Yo te he visto antes con el móvil, ¿era José María Esteban el que te no era mandaba un WhatsApp? No. Ahora, y coincidiendo con mi querido amigo, que a lo mejor, porque nos vemos mucho, ya algunas cosas... Claro, vosotros que queréis que abran el mercado gastronómico para salir de aquí y no al mercado gastronómico. Y se ve desde lejos. Pues una de las opciones es decir, vale, mientras tenemos esta polémica, ¿qué se puede hacer y qué alternativa hay con el edificio de la aduana? Con el edificio de la aduana, porque si no, si resulta que todo va a ser... si se tira vale 15 millones, no se puede, entonces nos tiraremos otros 50 años, vamos a hacer algo con el edificio de la aduana. Y por eso yo decía antes, no era broma, podemos finalizar el tricentenario, es decir, para que no haya polémica, mientras dure conmemoración del tricentenario. Yo haría la propuesta de que no se hablara de la aduana ni a favor ni en contra hasta que dos elementos colaterales tan importantes o más que el propio edificio de la aduana, como es convertir en zona verde toda la zona lateral a la Cuesta de las Calesas, que eso cuando quieran ya se puede hacer, claro. Y bien el convertir la carretera industrial en una carretera de desahogo o de avanzadilla hacia el Puente Nuevo con 4 carriles. Es decir, hasta que eso no estuviera terminado, no se debería hablar de la aduana. Sí, claro, y yo por eso decía que no vaya a ser que ese debate de nuevo vuelva a retrasar el proyecto importante. Porque no olvidemos una cosa, cuando se empezó a hablar, al principio se hablaba de una solución a la Plaza de Sevilla que llevaba el soterramiento, incluso y ahí podía tener un mayor sentido. Cuando eso se ha abandonado, y eso parece que no va a ser así, que eso no va a ser así, entonces, claro, habría que replantearse y todos los elementos que entonces se tenían en cuenta, y después de eso ha estado la concesión para que se construya el hotel detrás de prácticamente el edificio de la aduana, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que no serán nuestros ojos los que vean
la demolición de la aduana. Terminamos este bloque y volvemos dentro de unos minutos. Señor, cualquier... Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queremos plantear una reflexión acerca del turismo y la importancia y el auge del turismo en la ciudad y en la provincia de Cádiz. La semana que viene es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, aquello que Pepe Monfort en su día bautizó como Fritur, dada la masiva asistencia de concejales de los 8.000 municipios españoles y la cantidad de ágapes y croquetadas que tenían lugar en IFEMA, pues tiene lugar esa feria a la que se le presta tanta atención, quizá más fuera de los ámbitos profesionales del turismo que dentro de los ámbitos profesionales del turismo, coincidiendo con FITUR. Ha habido unas críticas de José Loaiza, portavoz del Partido Popular en la Diputación, a la improvisación que la Diputación, según Loaiza y el Partido Popular, está llevando a cabo la Corporación Provincial para preparar FITUR. Ha habido críticas del portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorado, a la improvisación del Ayuntamiento de Cádiz en la preparación de FITUR. Y además se ha conocido las recomendaciones, las clasificaciones del portal web TripAdvisor, que cita a la ciudad de Cádiz como uno de los destinos emergentes en Europa, uno de los sitios pues, que se están poniendo de moda en la ciudad de Europa y una de las ciudades que están poniendo de moda en el continente europeo. Y las repercusiones que, llegado el caso, pudiera tener en eso que se ha dado en llamar gentrificación de las ciudades, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente en tu última exposición y esa difusión de las posibilidades de Cádiz están dentro de un tiempo en el que las herramientas de las nuevas tecnologías hacen que no sea tan importante o imprescindible las ferias como FITUR, porque el motivo, yo he participado en algunas, hemos hecho stand para distintas administraciones, tanto en Cádiz como en la Costa del Sol, he vivido eso desde dentro de la organización, y yo recuerdo que hace, pues, no sé, sería el año 90 y algo, sí, pues cuando íbamos por ejemplo, en el Puerto de Santa María, que nosotros llevamos parte de la gestión, pues ahí sobre todo lo que se hacía era mucha entrevista presencial para que se intercambiaran muchas tarjetas de operadores, de inversores, tal y cual. Eso hoy, con las nuevas tecnologías, debería ser algo testimonial, porque el resto, a efectos de inversión, ¿no? Porque hoy con el tema online, con las web, con tal, no hace falta esa necesidad. Hoy te puedes poner en contacto perfectamente vía Skype con un operador en Bruselas o en Japón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un tema, entre comillas, residual político, en el que una vez al año esto a lo mejor me van a llamar la atención después mis amigos como Antonio de María, pero bueno, yo digo lo que creo que eso ya está un poco obsoleto. ¿Que hay que tener la parte de mantenimiento? En el sentido de que, bueno, esa feria que es internacional se ha hecho todo perfecto, pero ya esas grandes inversiones que se hacían, ese coste también importante de tanto político, también es verdad que se ha ido suprimiendo, hay que dejarlo al mínimo, porque es lo que tienen que ser los técnicos, tanto privados como de las administraciones, para llegar después con un resultado, ojo, que es lo fundamental, que nunca se dice. Es decir, bueno, y esa semana que hemos estado allí, porque no se está solamente esos días, sino que hay un tiempo antes que se va, por lo tanto el coste es mayor, que traigan los resultados, y que ese resultado, al igual que hablábamos antes de otros tipos de eventos, en el tiempo se puedan presentar a los ciudadanos, que
de qué ha servido aquella inversión. Por lo tanto, creo que el turismo en Cádiz va a seguir siendo un motor cada vez a más mientras lo sigamos teniendo prestado en el ámbito internacional. Cádiz tiene que estar cada vez más preparada y yo creo que para eso, como cualquier otra actividad, lo que tiene que haber es más técnicos preparados de turismo y menos políticos en la gestión. Pero Cádiz es una palabra confusa. Yo creo que es un poco confuso porque por una parte se alude a la ciudad de Cádiz y por otra parte se alude a la provincia. Pero claro, de la ciudad de Cádiz como foco central empiezas a hacer círculos concéntricos de ampliación y es que te metes en Chiclana, te metes en el puerto, te metes en Rota, te metes en sitios que tienen por sí mismos un potencial turístico muy grande. Hay muchos procedimientos o bastantes procedimientos de que tú, no me gusta la palabra vender, pero se emplea, ¿no? Que tú vendas ese activo turístico extraordinario que tiene la ciudad y la provincia, que son las dos palabras, todos los Cádiz, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, y Fitur es otro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de que eso es más bien una cosa de técnicos, porque el turismo es una industria, pero una industria que no es abrir una terraza y poner 4 mesas, ¿no? Eso es... Ahí intervienen los operadores, los técnicos de comunicaciones, la aviación, los transportes, la gastronomía, en fin, el turismo dinamiza y bueno, es que aquí lo que hay es turismo. Tenemos el sol durante todo el año, tenemos la belleza de las ciudades, los paisajes, la sierra, la playa, los hoteles, porque bueno, es que... Tú miras los hoteles de Chiclana, del Novo Santipetri, y eso no lo tiene todo el mundo, ¿eh? Es un activo turístico impresionante. Bueno, entonces, el debate de Fitur, que vayan los técnicos y que sepan vender cada uno lo suyo. Y como realmente las ciudades no pueden montar un stand allí, por eso se acogen al pabellón de Andalucía o al pabellón de la provincia de Cádiz, y ahí se meten y ahí hacen su trabajo y que vayan buscando el menor coste de todo este operativo, porque no debe ser ese el único procedimiento que utiliza para vender tu provincia, esta provincia, claro. Sí. Bueno, yo creo que yo miraría como tres elementos en Fitur, ¿no? Uno el político, otro el de medios de comunicación de la provincia y otro el de venta y publicidad y dar a conocer y tal los valores de la provincia para convertirla en conocida y atractiva, ¿no? Y de esas tres partes hay dos que están hipertrofiadas, que se comen casi todo y que si desaparecieran no pasaría absolutamente nada, nada. Es decir, quitando la parte de exposición pública de los políticos y lo que eso lleva apegado, que son los medios de comunicación de la provincia. Al final termina siendo importante lo que sale en el diario de mi pueblo, de lo que yo, político de la provincia, he hecho en Madrid. He estado en Madrid, con quién he estado. Es decir, al final, porque claro, los medios de comunicación provinciales ven Fitur como una fuente de ingresos especial. Es decir, hay un cajoncito, igual que cuando dicen, uy, que hay elecciones, qué bien, ¿no? Qué bien, porque es un cajoncito que está ahí, específico, que produce ingresos extraordinarios en el devenir económico de la empresa periodística, ¿no? O de medios de comunicación. Entonces, les viene muy bien porque de ahí hay extraordinarios que se venden suplementos en los periódicos, programas especiales, periodistas y reporteros que tienen que ir a Madrid. Digo que tienen, no que quieren ir, no que tienen que ir a Madrid. O sea, todo ese tinglao, eso se lleva en energía y en dinero 2/3, yo creo que 2/3 del gasto total. ¿Cómo sería visualizable eso? Pues en un dossier de prensa que se hiciera al acabar Fitur, que se dijera dossier de prensa donde nada más que aparezcan
lo que se ha hecho, lo que se ha dado a conocer y las gestiones que se han hecho hacia el exterior, no hacia el interior. Es como las campañas publicitarias de los ayuntamientos, que no dicen en la capital de provincia o en la capital de Andalucía o en Madrid, ven a Cádiz, sino que cuando entra en Cádiz pone ven a Cádiz, que es una cosa surrealista, o sea, surrealista total. Y dice, claro, pero es que si dice ven a Cádiz en una pared de un edificio de Cádiz, y si pones ven a Cádiz en el diario de Cádiz, que es el que se vende en la ciudad, ahí hay contubernio de medios de comunicación que reciben el dinero de las instituciones locales, ¿no? Pero mira, Rafael, es decir, pero hay veces que acierta. Yo recuerdo, hace 4 años, puede ser 4 años, que la primera página del telediario de las 3 fue un ronqueo de un atún en Fitur. Eso tiene un impacto enorme, enorme. Quiere decir que es que también hay que ponerse en manos de gente que sabe hacer esto. ¿Cómo salgo yo en las televisiones? ¿Cómo salgo entre las televisiones? Bueno, pues cojo un atún de 200 kilos, me lo llevo a Fitur y cojo unos especialistas japoneses tal con los cuchillos y hago un ronqueo. Eso se ha preocupado la empresa privada de Petaca Chico, de la otra, de la que sea, se ha preocupado. Llevan años relacionándose con la gente y al final tienen la suerte de que un día hay una cámara de la televisión que le dice un bum bum y a la provincia y después sale el alcalde del turno y dice magnífica gestión, como habéis visto, y cómo estamos, nuestra evolución y tal, que solamente ha puesto dineritos para el periódico de su pueblo. Bueno, pues en el caso del atún, ¿sabe quién lo llevó? Lo llevó Loaiza. Yo la verdad, el atún lo llevó Loaiza. Yo la verdad es que no soy un gran experto en el tema. Lo que pienso por acontecimientos muy recientes es que si una catástrofe que afecta a 4 o 5 mil personas se puede gestionar desde una localidad que tiene internet y también desde el palco de un partido de fútbol, como ocurrió, no sé si es necesario que los políticos se trasladen en masa a este tipo de acontecimientos. ¿Te imaginas, porque un pequeño inciso, te imaginas, al hilo de tu razonamiento, que mañana en el sorteo de Copa salga un Madrid-Barça que se juegue en el Bernabéu? Puede haber unos 100.000 concejales en Madrid queriendo ir a ver el partido, ¿no? Y eso lo conecto porque hubo un tiempo, la época más dorada, en la que no había alcalde de pueblo de 1000 habitantes, miembros de mesas de todos los parlamentos de España, etcétera, etcétera, que no tuviesen como cita obligatoria y además imprescindible el estar presente en Fitur durante al menos el fin de semana. Incluido el viernes, y hospedándose en hoteles y yendo a restaurantes de buen comer y buen dormir. Y eso y otras cosas. Bueno, y eso todo a cargo de la institución que, según estas personas, pues bastante hacían ellos con sacrificarse para promocionar el pueblo, ¿no? A partir de ahí, eso ha variado en una parte. Se ha reducido el número de políticos que van, porque resulta pues cada vez más difícil de justificar esa presencia. Y yo entonces diría, salvo técnicos que saben qué es lo que se tiene que hacer, en qué dimensión hay que hacerla, si hay que seguir, porque luego ocurría que las propias trifulcas políticas hacían que en el pabellón de Andalucía las diputaciones se separasen y dentro de las diputaciones los pueblos querían tener su stand propio porque no veían suficientemente representados la diputación, sobre todo si no era de su color político, y te encontrabas con, claro, esa oferta tan desperdigada
tiene algún sentido, no tenía sentido, etcétera. Con lo cual, yo creo que lo mismo que decíamos con acontecimientos como los de antes, estas cosas habrá que seguir revisándolas. Por supuesto que va a haber siempre grandes ferias, como la Feria del Libro de Guadalajara, o como las que ocurre en Frankfurt, o el teléfono en Barcelona, sí, o la del móvil. teléfono en Barcelona, etcétera. Acontecimientos así. Ahora, ese despliegue institucional que alrededor de este tipo de ferias, sobre todo de Fitur, que se ha convertido en lo que quería decir, Manolo, yo antes tengo mi duda de su efectividad. Muy brevemente. Estoy viendo en Facebook desde hace no demasiado tiempo que algunas instituciones... Unas plantas en un balcón, esas bien. No, eso lo pongo yo, eso es mi balcón. No, estoy viendo que hacen unos vídeos de una calidad extraordinaria, tanto en guión como en imagen, unos vídeos de ciudades, de pueblos, tal, realmente estupendo. Y esos vídeos se ponen en Facebook, por ejemplo, y la gente lo comparte. Entonces, a lo mejor una actuación, en el caso de la Diputación, que tiene un servicio de vídeo con gente que sabe hacer estas cosas, si hicieran y eso se pusiera por todas partes. Yo le doy, por ejemplo, mucha importancia. Acompañado de gestión. Mira, allí hay que hacer gestión. Hay que hacer gestión y esa gestión la tienen que hacer quien la tiene que hacer, no los que tienen que pasearse para luego salir en las televisiones de sus respectivas comunidades autónomas o de su pueblo. Por ejemplo, tiene una importancia en Cádiz. En Cádiz ya no solo va teniendo importancia que este año parece que va a haber 300 escalas de crucero, que eso supone casi uno al día, estamos hablando. Pero es que además Cádiz se ha consolidado como el astillero de Cádiz de reforma precisamente complicadas de crucero y embarcaciones de ocio que se está haciendo. Es decir, que eso tiene una enorme importancia para el turismo de la ciudad, a veces más que ese tipo de eventos que ya digo que son... No sé si vosotros conocéis a Manolo Rocha. Sí, pues, imagino que tú sí, que fue durante mucho tiempo gerente del Patronato de Turismo o técnico del Patronato de Turismo, que escribió un libro un poco de sus vivencias una vez jubilado y cuenta una historia muy divertida de un presidente de la Diputación, que no voy a decir su nombre aquí, que quería ir a promocionar el golf a Escocia, el golf de la provincia de Cádiz a Escocia, a St. Andrews, que es donde se inventó el golf. Y entonces Manolo ya no estaba de gerente, había otro político de gerente con ese presidente de Diputación, y su hijo se van los cuatro a Escocia y obligan a que vaya Manolo Rocha porque sabía inglés. Porque sabía inglés, pues claro, iban cuatro, tres que no tenían ni papa de inglés y Manolo Rocha, que en teoría iba para lo del turismo, y le obligaban a salir por las noches para que pudiera pedir la comanda en el pub. Y como dice Manolo Rocha, dice, bueno, si Gin Tony se dice igual, joder. Bueno, en fin, pequeña... Yo decía antes que no solo ya políticos... ¿Os podéis imaginar qué presidente de Diputación? Claro, políticos que tenían, no antes hacía referencia, no solo a políticos que tenían, diríamos, responsabilidad ejecutiva, como pueden ser alcaldes o algunos concejales, sino que es que, ya digo, miembros de mesas del Parlamento que no se sabe qué es lo que tenían, pues asistían desde el viernes hasta el domingo a mediodía a Fitur. Y después habría una posibilidad que yo justificaría, que políticos de las áreas turísticas fueran a aprender, es decir, tendrían que entrar allí, es con decir, lo que ellos saben, yo en mi afán de que el político sea político de gestión y no político de inauguraciones y de medios de comunicación, tendrían que ir a aprender, quiero decir, a ir allí como una jornada laboral desde las 8 de la mañana, yendo y trabajando de un stand a otro, acompañado con sus técnicos, aprendiendo en grupo. Y digo esto por la experiencia. No, yo no estuve en temas turísticos, pero estuve en temas de las grandes ferias de tráfico, por ejemplo. Y yo he estado con dos técnicos recorriendo los stands de por la mañana y viendo, y bueno, ¿y esto en Cádiz cómo?
y esto en Cádiz se podría, y esto cuánto es, y esto y cuánto se abarataría con esto. Es decir que aquí el problema es la actitud con la que se va a esas cosas, y se va a inaugurar y tal, y a hacerse la foto delante del stand para venderla en el pueblo. Es decir, aquí el tema es un poco de actitudes también, y de abuso, de actitudes y de abuso, ¿no? Pero bueno, ya se ha aprendido bastante, Ya. ¿no? Bueno, con brevedad, quería vuestra opinión. Después de 20 años se ha producido una revisión de los valores catastrales, y hay ahora un debate en muchos ayuntamientos sobre el índice de aplicación para ver si el impacto que tiene el impuesto de bienes inmuebles esta revisión de valores catastrales. Como sabrán nuestros espectadores, el catastro depende del Ministerio de Hacienda, valora cada finca, cada edificio, cada vivienda o cada terreno, y los ayuntamientos respectivos establecen un coeficiente, y ese coeficiente multiplica y sale el precio del recibo del IBI. El Ayuntamiento de Cádiz, en medio de una polémica hace una semana, acordó reducir ese coeficiente, decía, para que no tuviera impacto, que fuera neutro, pero se está produciendo en otros municipios, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Primero, eso es un elemento que cuando se convierte en un ingreso fundamental de la administración local, a partir de ahí ya cualquier situación de cambio justo para el ciudadano está perdido, está absolutamente perdido. Es más, yo creo que es lo único en lo que se pondrían de acuerdo cualquier administración de cualquier color con una administración distinta nacional para que eso no se toque, ¿no? Pero verdaderamente eso es un debate que hay que tener en profundidad, porque no es normal. Y resulta que antes o anterior a la crisis tú ibas a un banco y te tasaban tu casa en 800.000 y ahora te lo tasan en 400.000 y el valor catastral continúa igual a efectos de recibo, ¿no? Por lo tanto, eso hay que revisarlo. Lo que ocurre es que, claro, no se puede hablar de una revisión del IBI sin tocar todo lo demás, porque aquello que está muy localizado para el ingreso muy específico en la ciudad de impuestos, pues el debate es complicado, porque te dirán, vale, y ahora lo que pagábamos con esto, ¿con qué lo pagamos? ¿De dónde lo sacamos? ¿No? Esa es un poco la situación. De todas maneras, el IBI... Eso es lo que antes se llamaba la contribución. Sí, el IBI se puede mirar desde dos sitios, desde la administración y desde el ciudadano. Yo, si lo miro desde el lado del ciudadano, me gustaría mirarlo en lo que podríamos llamar la cesta de impuestos. Es que la cantidad de impuestos que se pagan, no solamente el IBI, es el IBI, el sellito del coche, no sé qué, de la zona azul, hay una cantidad de tasas y de impuestos que es lo que hay que mirar en su conjunto. Claro, entonces dice, no, vamos a congelar, la palabra es congelar el IBI en Cádiz. Bueno, y en otras ciudades, no, vamos a subirla el 0,2. Usted, perdone, dígame usted cuánto han subido los impuestos, mis impuestos, desde la parte de aquí, en los últimos 10 años, cuánto se pagaba en los últimos 10 años y cuánto paga ahora, ¿no? Y después, sobre la arbitrariedad de dar un valor catastral a una finca, es completamente arbitrario. O sea, no sé con qué criterios. Sí, eso hay una ponencia de valores, Enrique. Claro, pero bueno, ¿con qué criterio? Bueno, una casa... Hay unos técnicos que valoran si se ha revalorizado en función de qué obras que se hayan hecho en el entorno. Una casa al lado de la otra, tal, y luego ya, si le aplicamos el coeficiente Tabarnia, ¿no? Que es que el IBI que paga en La Laguna, yo no creo que ellos reciban en proporción a todo lo que pagan, ¿eh? Con mucha brevedad que estamos... Sí, no, que... La modificación de los coeficientes catastrales y tal es muy complicado, porque primero se modifican muy lentamente cuando el mercado fluctúa con rapidez, y la crisis puso en cuarentena la realidad de los valores catastrales, que había una gran dificultad para comprar y vender, porque no se ajustaban al mercado ni muchísimo menos. Pero las ventas ya estaba el IVA, claro, y el IVA era otro impuesto, ¿eh? El valor añadido. Lo que se ha hecho ahora es un poquito obligado,
y por eso esa obligación de sobrecarga a los bolsillos de los ciudadanos, por eso se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento de forma unánime, no ha habido nadie que ponga pegas, nada más que la formalidad, ¿no? Entonces, claro, por una parte que no se modifique, pero por otra el ayuntamiento diciendo, ojo, no me vaya a quitar ni un céntimo de ahí porque es de lo que estoy viviendo prácticamente, ¿no? Entonces, sí. Manolo, con muchísima brevedad. Sí, es un tema muy complicado. Muy complicado. Y que yo creo además que pone de manifiesto, y lo hemos dicho muchas veces, la necesidad de abordar el tema de la financiación de los ayuntamientos. Porque claro, ¿qué te ocurre? Que hoy en día es la propia administración central, el propio gobierno central, el que cuando te tiene que mandar el dinero, te dice, pero es que tú tienes la posibilidad de aplicar un coeficiente. Claro. No lo aplicas porque no quieres quedar mal con tus ciudadanos, pues yo no te voy a compensar mandándote la falta de dinero. Y entonces, ese es el gran problema, que claro que cuando hablamos de los impuestos tenemos que hablar también de los servicios que se reciben, y fundamentalmente que se aborde de una vez por todas, y ahí yo creo que ahora va a haber a lo mejor una oportunidad, el tema de la financiación autonómica, pero que no se quede solo ahí, porque hasta ahí es donde ha llegado el tema de la financiación. El Estado se asegura su sustento, la administración autonómica también, pero los ayuntamientos no. Y ese es el gran problema que subyace en todo esto. Las autonomías lo tienen de menos. Enrique, me perdonas, pero ya estamos fuera de plazo. ¿Alguna dedicatoria hoy? Sí, hoy le voy a dedicar al matrimonio de José María Díez Migueles, que fue el primer delegado provincial de Educación, y a Mamen Baleato, que coincidimos en Chiclana, y ya me estoy contando que nos siguen también. Estamos creando un foro importante en Chiclana pro café del Correo, y bueno, pues estamos metiendo un pequeño lobby para el mantenimiento de la difusión. Fernando, desde aquí un recuerdo a la memoria de Lorenzo pues bien, Martínez Escudero, que fue secretario del ayuntamiento, con los que casi todos hemos estado con él, un gran profesional y una bellísima persona, ¿no? Que ha fallecido. Un abrazo a toda su familia. Ese recuerdo a Lorenzo Martínez Escudero. Terminamos el Café del Correo, agradecemos a Rafael Garófano, a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.